Bienvenidos todos a Reto Propietarios. Este es un espacio en el cual estamos generando cultura ciudadana en torno a la propiedad horizontal. Frente a nuestras actividades de 4 días, vamos a trabajar 4 días en torno a conceptos muy puntuales de lo que significa propiedad horizontal. Lo que vamos a hacer es estudiar el día de hoy qué es la propiedad horizontal, de dónde viene ese concepto y por qué es importante tener claro estos fundamentos para poder aplicarlos posteriormente en todas estas situaciones que se presentan en la propiedad horizontal, de qué ley aplica, cómo debe aplicar, cuáles son mis obligaciones, cuáles son mis deberes y otros elementos de vital importancia. Todos súper bienvenidos. Me da pena volver a empezar con los que estuvieron súper puntuales, pero veo que se siguen conectando y se siguen conectando. Entonces, pues lo que vamos a hacer es hacer un pequeño recorderis de lo que ya habíamos hablado anteriormente. ¿Qué vamos a hacer en esta sesión? Ustedes van a regular 15 o 20 minuticos de su tiempo para que hablemos un poquito del material de estudio que vimos y después vamos a generar un espacio de 15 o 20 minutos para sus preguntas. Les voy a pedir un favor súper especial y es que las preguntas que nos vayan a hacer sean relacionadas con el tema de estudio. Aprovecho este momento para decirles que en el chat de Reto Propietarios hemos visto que tienen muchas preguntas. Prometemos hacer una sesión de preguntas varias, pero una de las solicitudes que hacemos por organización y por respeto al tiempo y el espacio de los demás es que cada vez que aportemos una pildorita de conocimiento o hablemos de un tema, su pregunta gire en torno al tema académico. Este es un espacio académico de aprendizaje mutuo. Yo aprendo muchísimo, el equipo aprende muchísimo de todos ustedes y de sus preguntas, de sus experiencias, pero también necesitamos que tengan claro que este no es un escenario de consultoría jurídica, es un escenario académico. No resolvemos jurídicamente sus dudas porque no es el escenario propicio para esto y no es la forma en la cual podríamos asesorarlos, porque para eso necesitamos conocer el caso puntual, ver documentos y ver una serie de situaciones que se requieren para poder brindar una asesoría adecuada. Dicho esto, bienvenidos a la primera sesión de formación de Reto Propietarios. Hoy hablaremos de qué es propiedad horizontal. Veníamos contando un poquito que es una forma especial de dominio que no nace en Colombia con la ley 675, sino que viene con un régimen anterior, casi que desde 1948 se está hablando de esta forma especial de dominio, gracias a una migración continua del campo a las ciudades. Cuando las ciudades se nos quedaron pequeñitas, hubo necesidad de regular esos espacios y se habla de la ley de pisos. Frente a esa situación, es claro que nuevamente la ley 675, este régimen está de cara a una modificación, a un cambio que se encuentra en este momento en estudio del Senado de la República. Es el proyecto 310 en Cámara, 511 en Senado, donde buscan hacerle unas adecuaciones y unas reformas quizás fuertes a lo que hoy conocemos como régimen de propiedad horizontal. Pero a la fecha, y como está el proyecto de ley, no nos están cambiando la definición. La definición de qué es propiedad horizontal es simple, es una forma especial de dominio en la cual coexisten dos tipos de propiedad. Tú eres dueño de tu unidad exclusiva privada, es decir, tu apartamento, tu local, tu oficina, y además eres copropietario, tienes la copropiedad en común o proindiviso de los bienes comunes que conforman esa propiedad horizontal. En antaño y en otra norma, los bienes comunes eran de la persona jurídica. En este momento, los bienes comunes son de los propietarios en un porcentaje que la ley ha denominado coeficiente de propiedad horizontal. Ese coeficiente te determina 3 cosas importantes. La primera, ¿cuál es tu porcentaje en los aportes económicos que llamamos normalmente cuotas de administración o cuotas extraordinarias? La segunda, ¿cuál es el peso de tu voto en la Asamblea General de Propietarios? Pero vamos a ver que hay una regla jurisprudencial, eso lo veremos el día 3, en nuestro reto número 3. Y tercero, te permite, en caso de extinción de la copropiedad, determinar cuál va a ser el porcentaje de dinero que te va a quedar al momento de liquidar la copropiedad o, en su defecto, cuánto dinero debes aportar para poder liquidar esa copropiedad de la manera correcta. Frente a esa situación, es importante también indicar que ya lo vimos en nuestro reto y en el material que ustedes tienen haciendo parte de su biblioteca digital, que ha sido definido por el artículo 3º de la ley 675 como un sistema jurídico. Y ojo acá, es supremamente importante porque al concebirse la propiedad horizontal como un régimen jurídico, como un sistema jurídico,
entran a jugar y a conjugar en esta forma especial de dominio muchas normas que van enriqueciendo lo que significa propiedad horizontal, al punto que uno de los expertos más reconocidos en el país en materia de propiedad horizontal, que es el doctor Andrés Martínez, ha asimilado este sistema jurídico como una araña jurídica, porque cada vez, y si nos damos cuenta y la estudiamos con detenimiento, se van sumando más normas a nivel nacional, a nivel local, a nivel interno, que nos hacen ver que se va generando un entramado que conforman ese sistema jurídico al cual llamamos régimen de propiedad horizontal. A la fecha existen una serie de normas que hacen parte de este régimen, entre esas y la más importante, la Constitución Política del 91, que es nuestra norma de normas. Sigue nuestra norma especial, que es la Ley 675 del 2001, posteriormente el Código Civil, el Código de Comercio, el Código de Policía, la Ley de Habeas Data, la Ley de Sistema de Seguridad de Salud del Trabajo, si tu copropiedad tiene piscina, pues la Ley de Piscinas. También tuvimos en esta época de pandemia una serie de resoluciones y decretos que tocaron de frente a la propiedad horizontal, frente a qué podíamos hacer y qué no, cuáles eran los protocolos de seguridad que debíamos implementar. También tenemos normas municipales, entre ellas el POT, el Plan de Ordenamiento Territorial, y las normas urbanísticas que me permiten indicar cuál es el uso que le debo dar a esa copropiedad, qué funciona y qué no funciona. Y finalmente, pues dentro de este cúmulo de normas que podríamos pensarlo, los abogados lo llaman como la pirámide de Kelsen, tenemos el reglamento de propiedad horizontal. Y es que el reglamento de propiedad horizontal también hace parte de ese sistema jurídico y es una norma interna que demarca qué significa o qué debo hacer para vivir de manera cómoda en esa propiedad horizontal particular. Y es que si revisamos la ley 675 a fondo y la leemos, nos vamos a dar cuenta que es una norma eminentemente estatutaria. Eso quiere decir que muchas de las cosas que decimos, entre comillas, que tiene vacíos en la propiedad horizontal, realmente no lo es tal. El que podría llegar a tener vacíos es el reglamento de propiedad horizontal, porque muchas de las normas que allí se contemplan o artículos de la ley 675 nos remite de manera directa al reglamento de propiedad horizontal. Y en el deber ser, en el mundo perfecto, debe ser el constructor propietario inicial, que es el que hace la escritura pública que conforma la propiedad horizontal, el que debería prever todas estas situaciones de administración y de organización para plasmarlas en el reglamento de propiedad horizontal. Tan es así que al ser un manual interno y una norma interna, la ley faculta a la Asamblea General de Propietarios para modificar su reglamento en el momento en que lo estime conveniente, siempre y cuando cumpla con el lleno de requisitos para esa reforma, que son 3. Uno, que sea aprobado con una mayoría calificada, es decir, el 70% del total de la copropiedad, no el 70% de los que estén allí presentes en la asamblea, sino el 70% de todo el coeficiente que compone la copropiedad. Segundo, que sea elevada a escritura pública. Y tercero, que se registre en la Oficina de Instrumentos Públicos. Y frente a ese registro de instrumentos públicos, y me perdonan si estoy corriendo, es que tuvimos un pequeño retraso, es importante indicar a todos, supremamente importante indicar, que esa publicación en el registro de instrumentos públicos garantiza ese derecho de publicidad o ese principio de publicidad, porque si tú compras en propiedad horizontal, lo mínimo que debes conocer es el reglamento. De no hacerlo, de no conocer el reglamento de propiedad horizontal, simplemente te ves abocado a cumplir las normas, y si las transgredes o si vas en contra de ellas, pues nada te va a eximir de las sanciones que se puedan generar en torno a ese incumplimiento. Razón por la cual es importante cada vez que hacemos una modificación al reglamento, elevarlo a escritura pública, porque es un requisito para que empiece a funcionar esa toma de decisiones de la asamblea. Y segundo, nos permita publicar ante terceros, ante cualquier persona que quiera hacerse parte de la copropiedad, que esas son las reglas de juego que tenemos en el edificio Corporación PH, si lo queremos llamar así. Frente a esa situación, también es importante que tengamos en cuenta algo que a veces se nos pasa de largo, y es que el artículo 382 del Código General del Proceso nos dice lo siguiente. Nos dice que los términos, ojo a esto, despacito. El término que yo tengo para impugnar una decisión de asamblea son 2 meses contados a partir de la fecha de la reunión. Sin embargo, si la decisión que toma la Asamblea General de Propietarios, en este caso, es una decisión sujeta a registro, los 2 meses contarán a partir del momento en que se realiza el registro de esa decisión. Para el caso de la reforma del reglamento, es una decisión que requiere registro. ¿Registro en dónde?
pues elevarse a escritura pública y registrarse en la Oficina de Instrumentos Públicos. Luego el término para impugnar esa decisión, esa particular de la reforma al reglamento, serán 2 meses contados a partir del momento en que se hizo esa decisión. Les voy a rogar que me ayuden cerrando los micrófonos mientras que terminamos este pedacito de nuestra tarea. ¿Cuál es la finalidad? Ustedes ya lo saben, garantizar la sana convivencia y la seguridad de los inmuebles sometidos a este régimen. Suena súper bonito, pero esta frase que está contenida en el artículo primero de la ley 675, y perdónenme que sea tan jurídica, pero ustedes ya saben que pues, abogada, termino hablando así, nos permite limitar muchas cosas. Primera, ¿cuál es el papel del administrador frente a los bienes comunes? ¿Cuál es su función? Porque se entiende que todo este sistema que se ha creado en la ley 675 y en este régimen de propiedad horizontal tiene como fin último garantizar la convivencia y la seguridad. Frente a esto, ¿cuál es el límite de los servicios como la vigilancia? Y es importante que tengan en cuenta, y es una pregunta reiterada, que la vigilancia que se contrata a través de la administración es para que vigile y cuide los bienes comunes, no sus pertenencias privadas, por más que usted sea el que sufrague el gasto en calidad de propietario. Por eso es importante que usted sea muy juicioso y también no se deje permear de esa falsa seguridad que genera tener un portero allí en la garita o el recorredor, porque la empresa de vigilancia, al ser una obligación de medio y la copropiedad, solo responderá en un eventual caso y siempre que un juez lo determine, si hubo una violación al protocolo de seguridad de los bienes comunes que llevó a ese ladrón o a esa persona inescrupulosa a atacar un bien privado. Pensemos, se durmió el portero, pusimos al vigilante a vender gaseosa en la garita y entonces fue a cambiar un billete de 100.000 pesos y desocupó o descuidó su lugar de trabajo, pues ahí tendrán que determinar quién es el responsable y podría determinarse fácilmente en un hipotético caso, presuntamente, que la responsabilidad recae en la empresa de vigilancia y quizás, probablemente, en la administración de la copropiedad. Por eso es importante tener claro cuál es el fin del régimen para ir determinando este tipo de situaciones. Un elemento importante, cuál es el papel del administrador frente a los bienes privados. Y es que una costumbre reiterada a nivel nacional es que nos ponemos bravos con el administrador porque permitió que saliera el arrendatario o el inquilino sin que mostrara o presentara un paz y salvo. Frente a esta situación es importante tener en cuenta que el administrador no tiene ningún tipo de vinculación o relación o responsabilidad frente a sus bienes privados, salvo que en la tenencia de custodia de un bien común, ese bien común esté lesionando su unidad privada. Pensemos, la cubierta de un edificio, el techo de un edificio que es un bien común esencial y que lo vimos hoy en el material de estudio, está presentando una humedad o un daño. Es obligación de la copropiedad reparar el daño, si no va a tener que responderle al propietario del bien privado por los perjuicios que se puedan generar ante ese tipo de negligencia. Eso es distinto a que el administrador tenga algún tipo de responsabilidad frente al arrendatario, el inquilino, la persona que habita en su copropiedad y que tenga que aparecer en la mitad de la portería un sábado a las 10 de la mañana intentando impedir un trasteo. Los administradores no tienen esa facultad, no tienen por qué recabar paz y salvos de arrendamientos y demás ante los copropietarios, porque ese negocio privado, en especial el de arrendamiento, es entre el propietario y su arrendatario, y la administración no tiene más allá que hacer que velar por la sana convivencia, los espacios comunes y garantizar esos dos principios que se encuentran establecidos en el artículo primero de la ley 675. También me permite determinar cuál es el alcance de normas tales como el Código de Policía, Ley de Habeas Data. Por ejemplo, una pregunta reiterada en cuanto a Código de Policía es si un policía nos puede colocar un comparendo en los bienes comunes, y sí es posible porque los bienes comunes, en virtud del nuevo Código de Policía, que ya no está nuevo, es del 2016, establece un elemento supremamente relevante, y es que los bienes comunes de las copropiedades son de interés público y por ende, en este momento, a hoy 2021,
el administrador debe permitir el ingreso del personal de policía a las áreas comunes. No es lo mismo permitirles el ingreso a áreas privadas, porque para ese ingreso deberá contar con el permiso del propietario o esa persona tendrá que mostrar una situación de emergencia o una necesidad de auxilio por las personas que se encuentran adentro de la copropiedad. Frente a la ley de habeas data, es importante determinar que la copropiedad es responsable de los datos que recolecta a través de elementos como cámaras de vigilancia, minutas de vigilancia, formatos de la copropiedad, correos electrónicos. Más no, ojo a esto, no se va a despelucar, más no es responsable por los datos que recolecta el vecino en la cámara que tiene en su unidad privada, porque quien tendrá que responder por esos datos, por la política de tratamiento de datos, por cumplir con todas las obligaciones que tiene la Superintendencia de Industria y Comercio a su cargo, que determina la ley, será ese propietario. Y en caso de no tenerlo, pues se podrá haber abocado a una sanción que a la fecha es hasta 2.000 salarios mínimos legales mensuales. Aún a lo anterior, tener estos límites en la cabeza, saber de qué se trata este régimen especial de dominio, cómo funciona este sistema jurídico y cuál es su fin, les puede ayudar a generar formas de vidas para minimizar los problemas de convivencia. Si yo en mi cabecita tengo claro cuáles son los límites del reglamento de propiedad horizontal, qué puedo hacer y qué no en esa copropiedad, es mucho más sencillo llegar a puntos de mediación en caso de que se presente un conflicto. Ojo a esto, todos estos límites para muchas cosas que se presentan en la propiedad horizontal deben darse pues en el marco de la ley 675, de las normas que regulan y que se encuentran dentro de este sistema jurídico y también del reglamento de propiedad horizontal. ¿Para qué sirve esta información y por qué la tratamos en el reto de hoy? Porque cuando tienes claro estos principios básicos, puedes tener claro cuál es el alcance de la administración de la propiedad horizontal, entendiendo esto como cuál es el alcance de la Asamblea General de Propietarios, cuál es el alcance del Consejo de Administración, cuál es el alcance que tiene el administrador de propiedad horizontal y si la damos más delgado, cuál será el alcance que tenga el comité de convivencia. Es importante que tengas en cuenta esto porque te va a permitir minimizar situaciones que se puedan presentar a diario en tu copropiedad. Frente a esta situación, podemos decir que teniendo claro esto, debes tener muy presente cuáles son las obligaciones de los propietarios frente al uso de sus unidades privadas, entre esas usar el bien de acuerdo a su naturaleza y destinación. Si su destinación es residencial, no puedes darle una destinación comercial. Si la naturaleza es ser parqueadero, no lo puedes utilizar como depósito porque podrías afectar las normas de convivencia y las reglas que hay dentro de tu copropiedad. Ejecutar las reparaciones que sean necesarias y que puedan llegar a generar perjuicios a otras unidades privadas. Y ojo, aquí es supremamente importante que no pienses que porque hay una humedad le corresponde a la copropiedad. Puede que la humedad venga de la instalación privada o un servicio público como pues el alcantarillado y eso pueda obligarte a realizar las reparaciones debidas. Frente a esto, que es una pregunta que nos hacen reiterada, es importante indicar que si la copropiedad no puede llevar al propietario, pensemos que el daño está en otra unidad privada o en esta unidad privada frente a otra, llevarlo a que pueda reparar de una manera conciliadora y a través de la mediación, la persona afectada, no la copropiedad, salvo que se afecte un bien común. La persona afectada deberá iniciar una acción policiva ante el inspector de policía, no el policía del CAI, sino hasta el inspector de policía en la alcaldía municipal o local, dependiendo de donde esté ubicada la copropiedad, para que se inicie un proceso verbal policivo y se busque restablecer esos daños que se están presentando y se repare esa situación de la mejor manera posible, lo más rápido posible. Ese propietario que se niega a ejecutar las reparaciones necesarias dentro de su inmueble está abocado a reparar los daños que se puedan generar a través de una figura que se llama indemnización. Aunado a lo anterior, la ley 675 establece que está prohibido para los propietarios del último piso y del primer piso construir hacia el fondo, sótanos, cavas, otro tipo de situaciones que afecten la estabilidad de la copropiedad o pisos hacia arriba que puedan generar infracciones urbanísticas. Aunado a lo anterior, si vas a realizar alguna reparación dentro de tu inmueble, tienes que contar con las autorizaciones debidas por parte de la asamblea y las licencias de construcción. Ojo, si tu construcción, tu modificación
requiere licencia de construcción. No todas las obras que yo realizo dentro de mi apartamento, mi local comercial, requieren licencia de construcción, pero no tenerla y siendo una obra que lo requiera puede generar multas de hasta un salario mínimo legal mensual vigente por metro cuadrado de infracción. Recuerda que además de estas que están contenidas en el artículo 18 de la ley 675, tú debes cumplir con todas esas obligaciones que como propietario se encuentran consagradas en la ley 675 y en todo el sistema jurídico que compone la propiedad horizontal. También hablamos de las clases de bienes comunes, que son bienes comunes esenciales, no esenciales y de uso exclusivo. Frente a esto nos vamos a detener porque es un tema que todos ustedes manejan, pero tengamos en cuenta que los bienes esenciales se encuentran perfectamente definidos en la ley 675, artículo 3, y nos dice que son todos aquellos que se requieren para la existencia, conservación y mantenimiento de la copropiedad. Para saber qué es un bien esencial, tú simplemente tienes que cerrar los ojitos y determinar si se requiere para que exista la copropiedad. Si se requiere el terreno para que exista la copropiedad, es un bien esencial. Si necesitas la cubierta para que funcione perfectamente, es un bien esencial. Si requiere los muros estructurales, será un bien esencial. Como nota curiosa, podemos decir que los bienes comunes no esenciales no se encuentran definidos por la ley 675, sino que hace la alusión por allá en su artículo 3 y dice lo siguiente: todo aquello que no sea esencial se entenderá como un bien común no esencial. Para saber si es un bien común no esencial, simplemente cierra los ojitos, haces el mismo ejercicio y si la copropiedad se mantiene en pie, sin esa amenidad o sin ese espacio, pues simplemente es un bien común no esencial. ¿Y por qué es importante saberlo? Porque tú no puedes dar, por ejemplo, en bien de uso exclusivo un bien común esencial, o no podrás explotar bienes comunes esenciales como las circulaciones, los accesos, los ingresos a las áreas comunes, parqueaderos de visitantes y otros elementos que son, aunque el parqueadero de visitantes no es esencial, sí está determinado pues con unos cánones a través de la licencia de construcción y son intocables. Frente a eso, los bienes comunes de uso exclusivo están reglamentados en el artículo 22 y 23 de la ley 675. Son bienes comunes que nos pertenecen a todos, pero que son asignados a una unidad privada en especial debido a su ubicación, a la forma en la cual fue construida la copropiedad, como balcones, terrazas, patios interiores y demás. Frente a eso es importante indicar que el artículo 22 nos permite dar en uso exclusivo parqueaderos siempre que se cumpla con principios de equidad dentro de la copropiedad. O sea, no puede darle el uso exclusivo en los parqueaderos a unos propietarios y a otros no, porque estaría vulnerando esa regla que está contenida en la ley 675. Dentro de esos bienes comunes de uso exclusivo, señor propietario, por favor, no piense que ese bien común de uso exclusivo cuando usted compra es una super ganancia porque está ganando más espacio, está pagando menos en escritura o menos en tributo, porque usted siempre tiene que tener en cuenta que ese bien común, es decir, le pertenece a todos los copropietarios y que en cualquier momento, sin necesidad de reformar el reglamento, la Asamblea General de Propietarios podrá cobrar una compensación por el uso de ese bien común exclusivo. Dos cosas importantes allí. La asignación del bien común de uso exclusivo no modifica su coeficiente de propiedad horizontal. No lo modifica porque este se mide a través de las unidades privadas. Sin embargo, sí puede llegar a modificar lo que usted paga mensualmente en concepto de cuota de administración y compensación económica por el uso. Y esa compensación podrá tomar la decisión en cualquier momento la Asamblea General de Propietarios de hacerla efectiva y fijar su cuantía. Para esa decisión no se requiere mayoría calificada. Espero no haberlos aburrido en esta pequeña introducción de esta sesión. Nosotros somos unos convencidos que es súper importante no solo dar la información, brindar la información, sino también charlarla y resolver dudas. Luego, en este momento, me voy a callar yo, que ya hablé mucho, y quisiera escucharlos y ver si tienen preguntas sobre no solo la pequeña sesión que tuvimos hoy, sino también el material de estudio que ustedes ya tienen acceso, o el reto que tuvimos el día de hoy. Así que el micrófono es de ustedes, señores. Los estoy escuchando. Por favor, levanten la manito para que yo pueda verlos y de esta manera voy a darles la palabra para que no se nos desordene. Por acá está Gloria Patiño levantando la mano. Entonces vamos, Gloria, Jairo Larcón y Ofelia. Buenas noches para todos. Buenas noches, doctora. Muchas gracias por esta oportunidad de estar aquí en este curso tan interesante. Bueno, mi pregunta es, ¿hay que pedir permiso? Me dijo que había que pedirle permiso
a la asamblea para hacer algún cambio en la unidad privada? Y si ya lo hicieron, ¿qué se puede hacer? Pero miren que no todos los cambios requieren permiso de la Asamblea General de Propietarios. Pensemos. Digamos como si quieren decir, nos entregan el apartamento y Ujú. digamos que alguien quiere colocar un cuarto de más, ejemplo, Eso para sí, eso. eso sí, requiere no solo permiso de la Asamblea General de Propietarios, ojo, y esto es importante, sino también debe cumplir con las normas urbanísticas vigentes. Es decir, que probablemente al hacer una construcción de más va a requerir una licencia de construcción y eso lo va a obligar a solicitar la licencia. No solo basta, ojo, con el permiso de la Asamblea General de Propietarios. Ahora bien, para poder tramitar la licencia va a requerir el permiso de la Asamblea. Entonces es importante que lo tengan en cuenta. Ahora bien, tampoco quiero decir que todas las copropiedades requieren, todas las modificaciones de una copropiedad requieren licencia. Pensemos, quiero remodelar el baño de mi casa, cambiar la tableta y poner algo más bonito, cambiar eh, como tengo mi cocina, si le voy a poner tableta, si la voy a quitar, si le voy a poner más muebles o no, eso no requiere ni permiso de la asamblea ni licencia de construcción. Quizás sí necesitará ajustarse a los horarios de obra que yo tenga, no solo en el código de policía, sino también dentro del reglamento de propiedad horizontal. Pero existen actividades como cambiar muros, modificar espacios que sí van a requerir una licencia de construcción y para tramitar la licencia se va a requerir el permiso de la Asamblea General de Propietarios, para que lo tengas en cuenta, Gloria. Buenas noches, doctora. Por fin te escucho, Jairo. Te conozco en redes sociales, pero no he tenido la oportunidad al menos de escucharte. Ok, doctora. Un cordial saludo. Como siempre, su merced enseñándonos y capacitándonos en este tema de la propiedad horizontal. Eh, lo mismo, me siento halagado de poder participar en sus programas. Y pues bueno, el taller ha sido muy ameno, nos capacita muchísimo y la realidad es que es lo que nos hace falta a la propiedad horizontal, es a los residentes y a los propietarios que tengamos esa cultura, esa educación de este régimen, ¿no? Y que cada vez comienza a crecer muchísimo más en la ciudad de Bogotá y a nivel Colombia. Ya hablando sobre el tema de las zonas comunes, del taller, esenciales, no esenciales y de uso exclusivo, bueno, hay un tema que pasa mucho en los conjuntos y es el tema del parqueadero de visitante. Como tú lo decías, es no esencial, pero sí es de uso exclusivo para visitantes y a veces los residentes y propietarios tienden a malutilizar este bien común, ¿no? Y a veces a modificarlo, ¿sí? Entonces, si la constructora nos entrega por licencia planos, un ejemplo, 10, 15 parqueaderos, los reducimos a 1 o 2, y uno se da la sorpresa a veces cuando ingresa o va de visita y dice, no, aquí no existe parqueaderos porque pues se los asignamos a los residentes. O la persona residente, propietaria, tiene el segundo carro, tiene su parqueadero comunal o privado, pero accede a este parqueadero visitantes con su segunda placa. Entonces, ese es el tema para que tú de pronto nos amplíes más sobre ese puntico. Jairo, Un frente gusto. a eso, lo más importante que debe tener una copropiedad y es una cultura que tenemos que generar todos son reglas de juego claras. Porque desafortunadamente cuando no está reglamentado la gente dice ¿y dónde está? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pues la idea no es llegar a la sanción y a la represión, pero sí a generar cultura en torno a reglas claras. Si es el parqueadero de visitantes, pues claramente no puede estar todo el tiempo ocupado por un propietario porque le está desnaturalizando esa situación y qué decir, por ejemplo, los parqueaderos que están asignados o que la cuota que yo debo cumplir, por ejemplo, para personas con movilidad reducida o que requieren un parqueadero prioritario. Uno. Y dos, tampoco seamos tan legalistas de ir al extremo que pensemos, llega el propietario bajando el mercado y dice, déjeme parquear aquí en el de visitantes media hora, 15 minutos bajo el mercado y vuelvo a sacar el carro o ya lo ingreso al parqueadero que le corresponde. Porque a veces llegamos a ese punto legal que terminamos rompiendo el tejido social. Frente a esa situación, legalmente no es mucho lo que se puede hacer, en cuanto que tampoco existen talanqueras y registros en los cuales yo pueda, por ejemplo,
sancionar a un propietario desde la ley, ojo, no desde el reglamento y desde los temas internos, por el uso de ese espacio sin la debida permiso o sin tener como la debida delicadeza, no dejar el carro ahí pernoctando 3 y 4 noches o intentando hacer uso del parqueadero comunal y además el parqueadero de visitantes. Eso es importante. ¿Y por qué lo digo acá, Jairo? Porque me trae esa colación una situación que se presenta mucho en Bogotá, no sé, en otras ciudades del país, y es, por ejemplo, que en los parqueaderos comunales dejan carros y los carros terminan envejeciéndose y dañándose y generando una situación allí hasta de plagas y demás. Pero cuando yo llamo a la policía de tránsito, pues el policía de tránsito me dice, no puedo quitarle el carro porque eso es un espacio privado. Entonces, habría que iniciar un proceso interno para poder llegar ya después de haber tramitado todo ese debido proceso al eventual momento en que sea la policía de tránsito la que saque ese vehículo, pero es todo un chicharrón y es toda una situación compleja que hay que surtir escala a escala. Entonces, frente a esas situaciones y otras tantas, una de las cosas que tenemos que trabajar todos ustedes en sus comunidades y nosotros desde la Corporación PH y desde distintos espacios es fortalecer reglas y cultura ciudadana, así como en antaño hablábamos del manual de Carreño y cómo habitábamos y que si corrías, subías la escalera por el lado derecho, izquierdo, cómo funcionábamos para estar mejor en sociedad, exactamente igual nos toca empezar a generar una cultura en propiedad horizontal, sin importar el estrato, la ubicación, el tamaño de la copropiedad. Es importante empezar a generar eso a través de ¿qué? De sensibilización. Ofelia, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Carito, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy amable por la invitación. Muchísimas gracias por la capacitación. Siempre es bueno recordar los conocimientos que uno tiene o reforzarlos o tenerlos como de nuevo en la mente para generar conciencia, como tú dices. Y bueno, el espacio está muy bonito y muy agradable visualmente. Mira, yo quisiera hacerte como dos preguntas muy puntuales. Uno puede hacer denuncias de violaciones urbanísticas de manera anónima o tiene que ser, como dice, de manera presencial, perdóname, de manera presente, o sea, la persona, porque pues yo presenté un caso ante la Secretaría del Hábitat y nunca hizo, pues. Bueno, lo que pasa, Ofelia se me fue, yo no sé si es mi internet o es el internet de Ofelia, pero claro, yo puedo colocar la denuncia anónima, pero pues realmente no es que vaya a haber ese impulso procesal y demás, y pues dependiendo del tipo de infracción, oficiosamente podría, por ejemplo, un espacio público, oficiosamente la inspección de policía sería la que debiera eh, hacer la investigación debida. Y frente a eso, Felia, sí quiero puntualizar algo. La Secretaría del Hábitat no reglamenta infracciones urbanísticas. Luego, la Secretaría lo máximo que debió haberte contestado es no somos competentes y murió. La Secretaría del Hábitat para el caso de Bogotá reglamenta dos cosas. El tema de las empresas que se dedican al arrendamiento y algo de las constructoras, cuando se hacen las entregas de las unidades, no de la manera correcta, pueden iniciar un proceso administrativo. La entidad competente para investigar temas de infracciones urbanísticas son las inspecciones de policía. Y el proceso que se surte frente a una infracción urbanística va a ser un proceso policivo, que es una pequeña demanda abreviada, donde se lleva al inspector el caso, se aportan las pruebas debidas, el inspector envía a su equipo técnico pues para que haga la inspección técnica y en caso de que exista una infracción y que no haya prescrito la acción, que no haya una caducidad de la acción, en este caso es caducidad, pues podrá imponer las sanciones debidas. Es importante que lo tengan en cuenta para, pues como administradores, si tenemos acá personas, sepan cuál es el procedimiento en caso de presentarse ese tipo de situaciones en sus copropiedades, pues porque también tiene la obligación, lo vamos a ver en el reto del día 4, de velar por el correcto mantenimiento de los bienes comunes y que esté todo pues como en su orden. Por tanto, en caso de que se llegase a presentar, digamos, una construcción indebida en un área común, debe el administrador iniciar las acciones legales pertinentes para evitar que termine siendo relacionado a futuro por omisión de su función en los perjuicios que se puedan generar en la copropiedad, para que lo tengas en cuenta. María Zenaida Betancur, este nombre me suena. Buenas noches, doctora Carolina. ¿Cómo estás, María Zenaida? Muy bien, doctora. Primero que todo, muchas gracias por aceptarme participar en este reto que es de verdad muy, muy gratificante para mí. Y mi pregunta puntual es, doctora, el Consejo
bueno, en mi conjunto hay un reglamento para el sorteo de parqueaderos desde hace, pues, bueno, creo que desde que empezó la primera administración. Y en estos momentos quiero preguntarle, yo pertenezco al consejo y quiero saber si está bien que como consejeros podamos cambiar o como diría yo, no sería totalmente cambiarlo, sino como modificarlo, como si actualizarlo, eso, modificar, se podría modificar, por ejemplo, algunos cambios a ese reglamento, de acuerdo a, no somos nosotros los que estamos pensando en eso, sino el administrador que al parecer, como decir, como él quiere de pronto administrar esa parte. Pues frente a los reglamentos internos, esa respuesta está sencilla y voy a buscar aquí una herramienta que tengo en mi celular que creamos y que si usted hace todo el reto, los 4 días y otras actividades que vamos a tener, porque no se van a librar de mí tan fácil, van a tener acceso gratuito a esa herramienta. Una herramienta que usted va a poder descargar en su celular, que va a poder tener la ley en su mano y que le va a ayudar un montón en la toma de decisiones. Frente a lo que tú estás diciendo, resulta y pasa que reformar esos estatutos internos y esos reglamentos internos de la copropiedad, primero tienes que revisar el reglamento, a ver si le da la facultad de enriquecerlo a través del Consejo de Administración. Si no, porque hay reglamentos que así lo permiten, usted tendrá que someter esa decisión a Asamblea General de Propietarios, porque la única que tiene la posibilidad de tomar decisiones, pensemos, frente a la disminución del uso o goce sensible de un bien común, como en este caso el parqueadero comunal, es la Asamblea General de Propietarios. Luego, si bien es cierto, el Consejo de Administración puede proyectar el documento, mirar, pensemos que es una copropiedad donde el reglamento no está tan robusto y no tiene esa posibilidad, esa potestad, podrá desarrollar el documento y llevarlo a la Asamblea como propuesta para que sea el máximo órgano de administración la que tome la decisión frente a esa nueva reglamentación o esa modificación del parqueadero comunal o de los sorteos o de todo lo que están haciendo frente al uso de ese espacio común. Sí fui clara, ¿cierto? No sé si me fui por las ramas. Sí, doctora, muchísimas gracias por su respuesta. Sí, porque yo no quería ser partícipe de eso y yo estaba en desacuerdo. Entonces, María Zenaida, para que usted lleve una respuesta así súper puntual, directo a la yugular, diga, revisemos el artículo 46 de la ley 675 y ahí tomamos la decisión. Si te gustó la sesión de hoy, quieres saber de qué se trata el reto propietarios, aquí abajito en la caja de comentarios te vamos a dejar el enlace que te lleva directo a estas actividades que ha creado la Corporación PH para que aprendamos juntos sobre el régimen de propiedad horizontal. Allí vas a encontrar los juegos que hemos diseñado, el material descargable y mucha información valiosa que hemos preparado para ti. Entonces no olvides ir al enlace de Reto Propietarios de Corporación PH para que sigas aprendiendo con nosotros sobre el fascinante mundo de la propiedad horizontal. Y además, si te gustó este material, si quieres seguir aprendiendo de este régimen, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones y seguirnos en todas nuestras redes @corporacionph para que no te pierdas ninguna de las actividades que estamos realizando semanalmente en torno a la cultura de propiedad horizontal. Nos vemos entonces en la siguiente sesión de Reto Propietarios. En el día 2 vamos a hablar de la importancia del reglamento de propiedad horizontal y qué es el manual de convivencia. Nos vemos. Chao, chao.